Continuando con la dinámica de la mesa, bueno, a mí me toca hablar con ustedes en relación a los cuidados paliativos. Sé que muchos de estos abordajes que hemos hecho la noche de hoy, que va referida a pacientes con cáncer de mama y estadios avanzados, se ha mencionado el papel primordial del tratamiento de quimio, de radiocirugía, y en este tenor la Asociación Americana de Oncología Médica, ASCO, desde 2001 ha enfatizado la prioridad de los cuidados paliativos en la manera conjunta en que se abordan todo este tipo de pacientes y en el ámbito de impulsar los cuidados paliativos desde el punto de vista médico y de soporte y de envío temprano. Hemos colaborado con la revista Gamo para la publicación de ciertos artículos que van a salir en este nuevo número, y uno de estos habla en la editorial de cuándo debemos enviar a medicina paliativa a los pacientes con cáncer y cómo estos tratamientos en un momento dado vienen a fortalecer la situación de la calidad de vida de los pacientes. Voy a hacer una breve presentación de lo que actualmente en el instituto tenemos como servicio de cuidados paliativos, y básicamente está integrada en 4 áreas muy importantes. Una de estas que conforman la unidad de control de síntomas, y esto básicamente son para pacientes ambulatorios que son referidos de todos los servicios de oncología, radioterapia, atención inmediata, incluso de preconsulta, porque hay un número de pacientes que llegan con cáncer tan avanzado que en ocasiones no son candidatos a recibir ningún tratamiento, y entonces desde ese momento se implementa la medida paliativa. En otras ocasiones tenemos este equipo de atención de respuesta rápida, que son pacientes que en un momento dado, por ejemplo, están en soporte en terapia intensiva y que por criterios, por ejemplo, de SOFA, ven después de 5 días que los pacientes no tienen la posibilidad razonable de salir adelante, y entonces llaman al equipo de cuidados paliativos para que estos pacientes sean reinsertados en el piso y puedan tener una calidad de vida fuera del soporte máximo, por ejemplo, en cuidados de terapia intensiva. También tenemos estos otros 2 modelos, uno muy importante que es un hospital de día, y básicamente porque sabemos que en ocasiones los pacientes paliativos que no van a recibir profesamente un tratamiento de quimio o radiocirugía ocupan las camas que son potencialmente curables, y en este sentido hace que la cuestión de costo-beneficio y por otro lado también el fortalecer a estos pacientes en etapas avanzadas el encarnizamiento terapéutico hará que no sea un acto, digamos, tan ético y moral para el tratamiento de estos casos. De tal manera que tener un área reservada para pacientes que van a hacerse tratamientos específicos en el hospital, por ejemplo, hidrataciones, transfusiones, bloqueos analgésicos, intervenciones a lo mejor familiares, en fin, una gama de posibilidades que pueden ser hechas desde un estándar de internamiento corto o breve. Y esta otra parte que es muy interesante es la continuidad, o sea, cómo garantizar que estos pacientes, que en ocasiones son dados de alta por máximo beneficio, tengan un equipo de soporte hasta su domicilio, ya sea a través de visitas domiciliarias o de llamadas telefónicas, en donde el familiar reporte la evolución del caso a través de este control de síntomas por medio del equipo de cuidados paliativos, e incluso el cierre del caso, ¿no? Porque tenemos, gracias a este servicio, una alta incidencia de pacientes y de familiares que constantemente en la comunicación, cuando fallecen, nos notifican. Entonces se cierran maravillosamente los expedientes, y también podemos hacer y colaborar en muchos de los estudios que ustedes están haciendo en grupos focales, por ejemplo, de radioterapia, de quimioterapia, porque hay un seguimiento adecuado de estos pacientes. Las áreas con las que contamos pues son áreas muy accesibles, están muy cercanas incluso a la acera de enfrente del hospital, y que está monitoreada y seguida por un equipo médico de enfermería, que hacen un trabajo muy importante, incluso desde el momento que son enviados a cuidados paliativos los pacientes. Recuerden que hay una reglamentación y una ley que se publicó en 2009 que empodera a los pacientes para recibir cuidados paliativos. Sin embargo, esta normatividad y esta ley exige que los médicos que van a brindar el cuidado paliativo pidan consentimientos informados a los pacientes para recibir el tratamiento.
De tal manera que el envío oportuno, el envío temprano, es mucho mejor que el envío tardío, porque en ocasiones el envío tardío hace que en ocasiones el paciente no tenga la capacidad suficiente para comprender mucho de lo que el consentimiento dice, y a veces tenemos que hacer, en vez de consentimientos, asentimientos. Esto es que lo firme la familia como una situación de información y de petición sobre el cuidado paliativo. Estas son algunas fotografías de la visión del centro de día, en donde los pacientes paliativos acuden a todos estos procedimientos que yo ya les he mencionado, de hidratación, bloqueos analgésicos, aplicación de plaquetas, sangre, en fin, lo que vayan necesitando de acuerdo a las posibilidades de cada uno de estos. Estas es las fotos también que les demuestra el área donde está la medicina virtual. Esto es pues prácticamente en una ciudad tan compleja como es el Distrito Federal. Esto ha sido como la joya de la corona en el servicio, porque garantiza la telecontinuidad a través de esta atención virtual como un modelo de atención médica directamente hasta la casa del enfermo. Y secundariamente, aunque no deberían hacerlo los hospitales de tercer nivel, seguimos teniendo la oportunidad en algunos casos de hacer seguimientos hasta el domicilio. Esto es acompañar al enfermo, darle visitas domiciliarias y también enlazarlos con los médicos de primer contacto, para que en el momento que el paciente fallezca, el médico de primer contacto pueda realizar incluso la certificación de la defunción de cada uno de nuestros casos. El área de psicología, que es fundamental para el apoyo tanto del paciente, que se encuentra obviamente en una etapa avanzada de la enfermedad, como para la familia, que en ocasiones, bueno, a través de las malas noticias, pues genera muchas veces conflictos, falta de adherencia a los tratamientos, y lo que hemos visto teniendo un departamento de psicología que sepa abordar básicamente lo que son las malas noticias, mejorará mucho el apego a los servicios de cuidados paliativos, y que no sean vistos también como los servicios últimos, sino los servicios de soporte que son tan necesarios en la oncología, junto con la actividad de trabajo social, que obviamente el trabajo social tiene un pilar muy importante dentro de estos equipos de cuidados paliativos, que orientan sobre trámites administrativos, todo lo que tiene que ver con resúmenes clínicos, con la derivación de los casos al primer nivel de atención, cuestiones administrativas de la familia que en ocasiones la parte médica estamos dejando un poquito de lado. Y el equipo de nutrición, que también una de las preguntas muy frecuentes aunados a el cáncer avanzado es ¿qué puede comer mi enfermo? ¿O qué le puedo hacer de comer a mi enfermo? Entonces el departamento de nutrición valora los casos en especial y da la recomendación importante que debe seguir el familiar, porque en ocasiones es más necesidad del familiar de brindar y seguir dando soporte alimenticio que del mismo paciente. Entonces, como ven, es un servicio bastante dinámico que está basado en este apoyo continuo de información, de psicoeducación al familiar y al paciente sobre lo que los objetivos del cuidado paliativo. Si nos vamos un poco a la pregunta del tema que me asignaron, cuándo enviar un paciente o cuándo iniciar los cuidados paliativos, si nos vamos por esta publicación de la Organización Mundial de la Salud, vemos que la tendencia actual es desde el momento del diagnóstico, más en los países latinoamericanos, porque el momento del diagnóstico muchas veces ya son avanzados. De tal manera que en ese momento el equipo básico de oncología junto con el equipo paliativo deben estar haciendo intervenciones para el mejoramiento de la calidad de vida, incluso tener una cobertura hasta el duelo. Vean cómo dentro de este esquema que yo les estoy mostrando, y que también tiene una publicación en donde hablamos sobre la utilidad del índice pronóstico paliativo, que lo pueden encontrar como PPI, nos da una estimación bien alta sobre el periodo de sobrevida que puede tener un paciente que es enviado a cuidados paliativos. Desafortunadamente, el servicio sigue teniendo envíos tardíos. Lo vemos aquí abajo, que nosotros le llamamos el tratamiento agudo. ¿Por qué? Porque el paciente prácticamente tiene una sobrevida en ocasiones menos de 24 horas y no más allá de un mes. De tal manera que actuar en el control sintomático a veces es muy complejo, y esto hará que la ruta de atención tenga que ser muy acelerada para poder cumplir con el estándar de oro, que es la calidad de vida del enfermo. Por otro lado, vemos aquí arriba lo que sería el clásico paciente paliativo.
aquel que tiene una sobrevida de más de 6 meses y que conjuntamente con los tratamientos oncológicos y haciendo un manejo de soporte, pues vamos a ver que el paciente y junto con el tratamiento conjunto puede tener una mejor calidad de vida. De tal manera que derivado de todo eso también hicimos una publicación que sale en este número de Gamo, en donde un artículo se llama directamente así: ¿cuándo referir un paciente a cuidados paliativos? Y esto se hace a través de un caso clínico de una paciente con cáncer de mama, 34 años, que fue vista muy bien por el servicio de oncología. Tuvo 36 meses de tratamiento activo entre quimio, radiocirugía. Sin embargo, en el momento que la paciente se sintió sumamente agobiada por la calidad de vida, solicita el envío a cuidados paliativos. Y es cuando nosotros debemos reflexionar un poco sobre qué estamos haciendo con los pacientes y si estamos esperando demasiado para que sean enviados. Derivado de esto, hicimos una hoja de referencia a cuidados paliativos, que esto pueda orientar un poco más clínicamente, con parámetros que son sumamente sencillos y que podemos ir punteando, que también va a salir este formato en la publicación. Básicamente lo que estamos hablando es la enfermedad de base. Estamos hablando de enfermedad local, enfermedad sistémica, estamos hablando de pacientes que son exitosos al tratamiento, refractarios al tratamiento, pacientes que tienen comorbilidades, por ejemplo, hipertensión, cardiopatías, hepatopatías, en fin, las fallas orgánicas, el puntaje de Karnofsky o de Koch, y posteriormente otros criterios que son interesantes. Por ejemplo, si ha acudido en el último mes varias veces al servicio de urgencias, o si ha estado en el último mes internado en terapia intensiva, si el paciente tiene múltiples problemas familiares, económicos, existenciales, espirituales, relacionados a la enfermedad, y vamos a ir puntando de tal manera que tenemos en la parte final del instrumento una aproximación de los pacientes que realmente necesitan el cuidado paliativo. 2 puntos o menos no son candidatos. Pacientes que tienen 3 puntos y más ya son candidatos en ese momento, preventivamente. Si puntea 4 en adelante, por supuesto que ya son candidatos y nos estamos tardando. Más o menos con este formato, en los últimos 3 a 6 meses, que lo hemos aplicado ahí en cancerología, la gran mayoría de los puntajes están en 7. O sea, quiere decir que seguimos haciendo los envíos demasiado tardíos cuando podríamos impactar con manejo conjunto directamente desde el momento del ingreso. Vean los procesos que tenemos que hacer para garantizar que estos pacientes mueran tranquilos, la gran mayoría en casa, afortunadamente, porque es una de las tendencias y de los deseos del mexicano. Pero ¿cómo podemos fortalecer en menos de 20 días diagnóstico, pronóstico, síntomas relacionados a la enfermedad? El que lleven su diario de síntomas, el que aprendan los procesos de la administración, por ejemplo, de fármacos que causan en ocasiones un poco de miedo, como son la morfina y sus derivados, cómo el cuidador primario tiene que desarrollar habilidades para cuidar en casa como si fuera una enfermera, y finalmente cómo retornar a la familia al final de la pérdida, para poder hacer lo que se llama la terapia del duelo, y que la gente que vivió esa experiencia, pues pareciera que en oncología todo se acaba en cuidados paliativos. ¿Saben qué? Es cuando empieza la medicina preventiva, porque cuando llegan al duelo, lo primero que les decimos: ok, la pérdida, ¿cómo lo vivieron? ¿Qué aprendieron de esta lección? Y muchas veces es detección oportuna, prevención, llegar a tiempo con el médico y no repetir esa misma historia de cáncer avanzado en esa familia. Finalmente, también tomar en cuenta que estos servicios de cuidados paliativos y el actor de cuidado paliativo debe estar dentro del ambiente de oncología, forma parte, como lo comenté al principio, de recomendaciones de asociaciones tan importantes y fuertes como ASCO, pero también a nivel nacional. De tal manera que hicimos una propuesta a través de la incorporación de estos cuidados paliativos al Plan Nacional del Cáncer, a través de un consenso con recomendaciones que también les recomiendo muchísimo que lean en el ámbito de la asistencia de los pacientes, el envío temprano versus el envío tardío, el impacto que tiene en el deterioro de la calidad de vida cuando no hacemos cuidados paliativos,
la cuestión del ámbito de la educación, cómo educar a todos los colegas sobre este concepto y filosofía de tratamiento, y finalmente también todo lo que nos hace falta sobre la investigación para hacer más aparente el cuidado paliativo. Muchas gracias.